Da muchísimo gusto recibirlos a ustedes y recibir en esta ocasión a dos personas muy importantes. Uno de ellos, empezaremos por las damas, una de ellas, ella es escritora, fue premio Anagrama de novela también, traductora, entre sus obras más destacadas, sus últimos dos libros son precisamente La piel que habito y Después del invierno. Ella nos acompaña el día de hoy, Guadalupe Nettel, por favor, Guadalupe. Por otra parte, acompañándola en este escenario para discutir y platicar, conversar acerca de la generación Beat. No necesita mayor presentación, poeta, escritor, periodista, actor, rockero, músico y sobre todo una de las voces más importantes del movimiento creativo de este país, el maestro Jaime López. Y a cargo de la moderación de esta noche con estas dos grandes personalidades, la maestra Julia Palacios, que nos necesita mayor presentación. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto que estén aquí en esta noche que augura ser mágica. Me encanta tener aquí a mi derecha a Guadalupe Nettel, una multipremiada escritora, talentosísima mujer mexicana, talentosísima escritora mexicana que se ha proyectado por todo el mundo. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas y eso pues me llena de orgullo. Y por otro, nos llena de orgullo como mexicanos. Y por otro lado, pues tener al gran Jaime López, uno de los pilares, de las figuras más importantes en la historia del rock en México, sin duda. Es que bueno, pues estamos de manteles largos esta noche. Y nuestro tema, pues también es un tema sin duda de manteles largos. Que es la generación Beat, The Beat Generation, o como le han puesto el título, The Beaten Generation. Sí, es esta generación fallida, esta generación golpeada, esta generación que más bien, bueno, el término beat viene por el ritmo que se daba, sobre todo el ritmo del jazz, que estos jóvenes escuchaban allá en los años 50, finales de los 40, en la posguerra, allá en el East Village, como decíamos, en Nueva York. Y bueno, personajes importantísimos que han tenido una influencia, podría yo decir, hasta hoy, atravesando el siglo XX y lo que va del XXI, y lo seguimos recordando y siguen estando muy presentes. Guadalupe, ¿cuál fue tu primer contacto con la generación Beat? Bueno, hola, muchas gracias por estar aquí. Mi primer contacto fue a través de Ginsberg, que es uno de mis poetas favoritos. El epígrafe de mi libro El cuerpo en que nací, que es mi libro autobiográfico, es un poema de Allen Ginsberg que tiene que ver con un momento muy importante en su vida y también en la mía. Es un momento, este poema se llama Song y empieza diciendo: la carga de este mundo es el amor, ¿no? The burden of life is love. Y de esta vida. Y entonces tiene que ver con el momento en que Ginsberg, que estaba trabajando, Ginsberg había sido bastante nerd durante su primera juventud. O sea, su mamá había ido a un psiquiátrico, era comunista, su papá era socialista, los dos vivían en Nueva York, y él había sido como el chico estudioso, bueno, con la mamá enferma, que había hecho todo lo posible por sacar buenas notas, había ido a Columbia University, estudiar literatura, sacaba súper buenas calificaciones, y después se casó y trabajaba en la publicidad, y era todo así como muy, pues bien portado, pero iba a psicoanálisis. Y en un momento le dice a sus psicoanalistas que no puedo más de esta vida, yo en realidad quiero ser poeta, estoy harto de trabajar en la publicidad,
quisiera dedicarme a la poesía, quisiera gritarle a todo el mundo que estoy enamorado de Peter Orlovsky y que soy homosexual. Estamos hablando de los años 50, ¿no? Y el psicoanalista le dice, ¿y por qué no lo hace? Entonces él sale muy feliz de ahí con esa autorización y se pone a escribir ese poema, Song, que termina diciendo, sí, sí, siempre he querido eso, siempre he querido eso. Siempre quise volver al cuerpo en el que nací. Y entonces, cuando yo leí ese poema y además con el contexto, yo estaba pasando por un momento en el que también me sentía profundamente agobiada por la academia, en que estaba harta de estar haciendo lo que los otros esperaban de mí, en el que ya no quería seguir estudiando, aunque tuviera una beca, aunque tuviera buenas notas, sino que quería escribir y decidí que iba a mandar todo a la mierda y que iba a escribir, ¿no? Entonces decidí dejar el doctorado, decidí irme de París, dejar la beca, irme a buscar trabajo como babysitter o lo que fuera a Barcelona, donde estaba pues el mundo editorial que a mí me interesaba en ese momento, y por eso es el epígrafe de ese libro. Para mí es como un momento de ruptura total, que es un poco lo que representa la Beat Generation. Bueno, bastante importante y también inspirador, no cabe duda de eso, para ti y para muchos que se atrevieron a hacer, o que Ginsberg y el resto de los beats fueron como inspiración de hacer estos cambios y de revelarse a su momento. Y tú, Jaime querido, tú eres un beat post-beat, ya involuntario. ¿Cómo llegas a los beats? ¿Cuál fue tu primer contacto, más bien, con la generación? Involuntariamente, Ayn Rand decía que el ser humano es el único animal que no recibe una información genética directa, sino a través de la cultura. Mi mamá was a Rolling Stone, papá was a Rolling Stone. Mis padres siempre andaban sobre la marcha, on the road, que creo que la traducción más exacta sería sobre la marcha, que en el camino, pero eso ya es otra discusión. Entonces, sobre la marcha me tuvieron por ahí en un gran hotel garage llamado Matamoros, Tamaulipas, y la primera vez que fuimos a visitar a unos parientes fue a San Francisco, unos parientes de Sacramento, y recuerdo esa carretera, ese Buick modelo 48, y Jack Kerouac estaba ya ahí, en la familia, siempre ha sido de la familia. Entonces fue genética, por la vía cultural fue genético el asunto con Jack Kerouac. Y bueno, hasta la fecha sigo creyendo que voy a hacer una variación de un chiste culterano. Los tres grandes de la Beat Generation son dos, Kerouac. Solo que el que les dio digamos, la definición rotunda fue Bob Dylan. Porque los Beats, incluso Kerouac, soñaban con la literatura como música. Bob Dylan hizo realidad ese sueño y a la vez planteó la música como literatura. Entonces, a Dylan lo conocí tiempo después, en el mítico 68, cuando yo empezaba a tocar la guitarra, el 3 de octubre del 68, que andábamos de paso para variar, la familia andaba sobre la marcha, y me tocó ver los desastres del día anterior, y un hermano mío que estaba estudiando en la universidad me dice, vivía ahí en la Narvarte, me puso un disco, todavía recuerdo Mr. Tambourine Man. Y bueno, qué decir de los Beatles, que por algo se han de llamar Beatles. Entonces, toda esa Jack Kerouac me llevó por esa genética, ¿no? Y pues bueno, creo que nadie nace por generación espontánea, no estamos en el medievo. Y después lo demás ha sido darle forma a esa información genética. Llámenlo influencia, llámenlo inspiración. Yo apenas estoy resolviendo parte de esa genética. Qué bueno que no me he muerto a estos. Qué bueno. Ya pasé por la Howie 61, Okay. voy por la 62, when I'm 64, luego la Howie 66, espero llegar al 69. Bueno, hace un momento estábamos viendo cuántos años, si no había muerto
Lawrence Ferlinghetti, que tiene su librería en San Francisco, el City Lights, y veíamos que tiene 98 años, acaba de cumplir 98 años. Entonces realmente tienes todavía camino por andar si tienes esta genética. Yo apenas tengo la edad del rock and roll, ellos tenían la edad del jazz. Bueno. Guadalupe, esta generación beat, ¿ha habido después de estos como generación, aunque Jaime dice que pues es que ¿no? Punto. Bueno, pero estos Cuestión son de padres. enchufes. Estos son En padres. gustos se rompen jetas. En gustos. En gustos. Pero este grupo como generación, ¿ha habido otros después? Otro grupo que puede decir somos una generación X. Bueno, todos los críticos norteamericanos dicen que nunca hubo nada tan rompedor como la Beat Generation y que es difícil que vuelva a haber otra. En literatura a mí también me parece difícil. Rompieron es que en muchísimas cosas, no solamente en esto que les contaba de Ginsberg respecto, o sea, imagínense lo que era salir del closet públicamente durante los años 50. Él, lo que decía, bueno, ahí voy a contradecir un poco a Jaime porque ahí es, bueno, la música y la literatura tratando como de ser protagonistas, pero fue Ginsberg el que le dio reconocimiento a Bob Dylan, lo siento muchísimo, pero Pero eso hay que recordar que el que le dio el título Aullido fue Jack Kerouac. Y cuando uno oía a Jack Kerouac leer su poesía, no estaba llena de artificios como lo hizo Ginsberg. Ginsberg era muy oportunista en el sentido exacto de la palabra. Como cuando uno dice, no está mal robar, sino que se te note. No está mal ser oportunista, sino que se te note. Y él le ponía accesorios que ahora en la poesía abundan. Poner un acordeón innecesario. O sea, para mí hay tres corrientes básicas en la poesía, la del trovador, la del juglar y la del saltimbanqui. Para mí Ginsberg es un saltimbanqui, que, cuando publicó en el año del 55, si mal no recuerdo, y fue a juicio incluso por obscenidad, Aullido, ese fue un acto heroico. Después se dedicó a ser el papa canonizador de las causas nobles, como sabemos que hay en este ambiente. Claro, siendo las causas nobles el uso de las drogas para recreación, no sé, el poliamor que le llamarían ahora, pero que en esa época era, bueno, una sexualidad abierta. Incluso antes de los hippies. Bastante antes de los hippies. Sí, pero no fue Ginsberg. El que murió incluso coherentemente y no se trata de martirologio fue Kerouac. No, pero yo todavía no había entrado a la polémica Kerouac contra Ginsberg. Estábamos hablando de porque Burroughs creo que Dylan. no existió, ¿verdad? Oye, Dylan, en este sentido, Dylan sería el juglar. No, Dylan es más que nada un trovador. Recordemos que los trovadores eran los que cantaban para los culteranos en las cortes. Y los juglares, pues yo podría decir que era, pues, como hablar de los alegres de Terán, por ejemplo. Y los saltimbanquis son los que le meten aderezos innecesarios a la poesía. Como, yo sé, a veces hay que llamar la atención para que alguien te escuche un poema, es muy difícil. Pero el poema, como lo demostró Dylan Thomas, se defiende por sí mismo si está bien hecho. Y sobre todo si tienes una gran voz como la de Dylan Thomas. Ahora, ¿y cómo haces o cómo brincan los beats a esta parte tan interesante de tener presente la música? Y particularmente el jazz. Bueno, eso te lo va a contestar más fácilmente Jaime. Kerouac es cierto que iba a los conciertos cuando Kerouac en algún momento primero era jugador de fútbol americano, se rompió una pierna y lo echaron del equipo de Columbia, que era por lo que tenía la beca ahí. Pero empezó a beber, empezó a juntarse con junkies, a llevar una vida muchísimo más, digamos... holgada. Exacto. Sana. Sana Beach. Y entonces empezó a ir a todos estos conciertos, ¿no? De Charlie Parker. Y decía, ojalá que pudiera yo en mi poesía incorporar ese tipo de frases largas como las que ellos hacen en el jazz, ¿no? La relación de Ginsberg con la música fue más tardía y fue, por ejemplo, lo que decías de Bob Dylan, lo que decía Jaime de Bob Dylan.
Ginsberg ya era un poeta muy reconocido porque acababa de publicar Aullido, y Aullido fue como el poema rompedor, ¿no? Fue como el poema, el texto emblemático de la generación, lo que lo dio a conocer públicamente. Entonces fue una lectura, él pensaba que iba a ser un performance y que todo el mundo lo iba a odiar. Fue una lectura en San Francisco, en la librería City Lights. Y bueno, contrariamente a lo que él se imaginó, todo el mundo dijo: qué gran poema, esto es realmente rompedor, y a partir de ahí fue la celebridad, ¿no? Inmediatamente. Justo por esos años, 3 años después, debuta Bob Dylan y lo invita a participar en una película que él estaba haciendo que se llamaba Reynolds and Clara. Y ahí Ginsberg lee poesía y los críticos dicen lo mejor de la poesía, de la película esa es cuando aparece Ginsberg leyendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí como que hay gente que dice que eran padre e hijo, Ginsberg y Bob Dylan, porque en esa película salen en unas escenas en las que están como que Ginsberg está adoctrinando católicamente o cristianamente a Bob Dylan cuando los dos en realidad eran judíos. Entonces era como una gran farsa y una gran, sí, una especie de... Espero que no haya nadie de la vela perpetua aquí, porque andaban por allá afuera, pero bueno... era una farsa respecto a la cristiandad, respecto al judaísmo, respecto a todo, ¿no? Y Ginsberg, como un padre de familia, aparecía en esa película cuando en realidad pues él era homosexual y todo el mundo lo sabía. ¿Qué pasa? Ahorita Guadalupe habla de que se convierten en celebridades. ¿Qué pasa cuando alguien que quiere romper se vuelve en celebridad? ¿Cómo lo negocia o qué hace? Pues qué chiste ya, ¿no? Bueno, la síntesis del problema judeo-cristiano sí son Ginsberg y Kerouac. Uno era muy judío y el otro muy católico. Y la contradicción de la culpa para Kerouac fue devastadora. Él no pudo asumir el éxito, tuvo pánico al éxito. Y Ginsberg, creo que nadó más de puertito, ¿no? Como buen judío se supo acomodar a la culpa. ¿Y muy bien? A la culpa, sí, pero al final de cuentas, yo creo que eran la pareja perfecta en el complejo judeo-cristiano de la culpa. ¿Y Dylan qué papel juega en todo esto? Porque Pues, de todos fue el más famoso. Bueno, mira, según yo, a veces no se entiende bien que Kerouac era un gran estudioso. Se tiene este mito que escribió On the Road en un pliego largo, no es cierto. Yo Acabo de conseguir los diarios en Buenos Aires. Largo en un museo en San Francisco, lo vi hace un par de años. Es una gran mentira. Entonces lo inventaron el pliego. En sus diarios del 48 Ay, al qué triste, 54. a mí no me gusta saber esas verdades, porque es muy bonito pensar que siguió y siguió y siguió y siguió. No me gusta que me tires el mito. No, el mito se desdobla después. A ver, ya adentro se desdobla. A ver si tienes un mejor mito que ese del rollo largo y que se seguirá y que esté en el museo. No, te voy a decir quién hizo eso, quién sí hizo eso. O sea, si te vas a quedar con un mito que para mí es un tanto cuanto irracional, lo que escribió Jack Kerouac es precioso. No, pero volvemos a lo mismo, como si los escritores fuéramos, incluyendo no solo los que hacen los songwriters, sino también los que hacen novelas y todo eso, como si fuéramos nada más unos iluminados. Claro que de alguna manera la inspiración cuesta, pero se puede provocar. Kerouac, después de escribir The Turn on the City, trabajó muy bien. O sea, fue como el vómito espontáneo, pero no lo hizo como la respiración larga. Él quería escribir así y lo hizo en otro tipo de literatura, que eran sus poemas. Mexico City Blues, por ejemplo, ¿no? Pero el que sí hizo eso de un solo respiro fue Bob Dylan con Tarántula. Tarántula para mí es el último libro beat. En ese sentido, la gente que sí quiere ese mito de que haya sido un rollo largo. Eso sí lo hizo Bob Dylan. Pero pues sin duda es mucho más pequeño. Son mucho menos páginas Tarántula que On the Road. ¿A ti sí te importa el...? Sí. Yo me dedico al estudio de la cultura popular y es uno de los grandes mitos que me encanta además. ¿Tú qué piensas de eso, Guadalupe? ¿Crees que sea posible?
¿O es de verdad una fantasía que he tenido yo la ilusión, como muchísimos? No, yo coincido ahí sí con Jaime. Ya, Que con permiso. realmente Te vamos a echar un montón. lo que importa es no cómo lo escribiste, sino lo que salió al final, ¿no? Entonces, el libro es una maravilla y no, da igual, qué bueno que tenga ese mito para respaldarlo, pero para mí es nada de menos, la verdad. ¿Así de plano? Bueno, ok, ya mejor cambiemos de tema porque no vamos a llegar a ningún lado. Dylan era un beat. Dylan entonces era un beat. Yo creo que sí, más bien ese es el resultado rotundo de los beats. ¿Tú qué piensas de eso? Pues sí, también estoy de acuerdo. Pero me gustaría volver como al poema Aullido, que les estaba contando que como en algún momento, o sea, ese poema fue que él pensaba que iba a ser completamente detestado, se convierte en un emblema y Ferlinghetti le dice, quiero publicar tu poema solo. Él se lo había propuesto antes y él lo había rechazado y le había dicho entregarme una colección entera de poemas. Cuando ve el éxito que tuvo en la lectura, le dice, tienes razón, vamos a publicarlo solo, y se vuelve un bestseller. Se vuelve el bestseller de Ferlinghetti, ¿no? O sea, de la editorial City Lights. Y entonces, y bueno, algunos meses después, el Estado lo censura y prohíbe que se siga distribuyendo porque lo considera un texto obsceno. Entonces, estaba esa polémica y viene otra vez la pregunta que decías, ¿no? O sea, ¿cómo se considera a alguien que de repente salta a la celebridad cuando en realidad pues lo que pretendía era romper con todo? Pero yo creo que estamos hablando de épocas muy distintas. Ahora estamos en una época en la que Benetton absorbe el símbolo de la anarquía y lo convierte, en la cara del Che Guevara se vuelve una marca, etcétera. Pero estamos hablando de los años 50. En esa época todavía no sucedía que el capitalismo se comiera todas estas cosas. Esta era gente que verdaderamente estaba luchando en contra del sueño americano, del consumismo, del progreso, del militarismo, de la familia como modelo social. Estaban luchando contra todo eso, ¿no? Y lo siguieron haciendo durante los años 60, durante los años 70, contra la guerra de Vietnam. Claro, porque por eso el movimiento hippie caen como anillo al dedo, y son los grandes padres Ellos son los padres del movimiento hippie. Pero volviendo al poema de Aullido, yo sé por ahí, he escuchado que Jaime tiene una canción que tiene que ver con el poema y me gustaría también que la gente pudiera escucharlo. Y a ver, pero ¿cómo surge esta canción y cómo surge este momento de iluminación? En una conciliación con Guadalupe, con Ginsberg. Lo que pasa es que, a ver, voy a hacer la versión corta. En algún momento nos propuso una editorial hacer una lectura dinámica que fuera, sobre todo, muy teatral, a partir de Aullido, porque iban a publicar Aullido y había el festival Hype en Cartagena. Entonces, el director, Sergio Zurita, o sea, fuimos seleccionados, además, ¿no? Diego Luna con la lectura, Sergio Zurita en la dirección y yo en las rolas. Entonces, tuve que echarme, así de bote pronto, a partir de Aullido, que es un gran poema, la verdad. El efecto contrario, Aullido es verso libre totalmente. Entonces yo lo asesiné cuadrándolo, para que hubiera una especie de obertura, y son tres partes Aullido, ¿no? Que hubiera como esos, ¿cómo se dice? Canciones incidentales, ¿no? A lo largo del poema. Y esa fue la historia. Entonces, esta es una variación cuadrada a ese gran poema descuadrado que es Aullido. ¿Se llama Aullido? Se llama Aullar un Jazz. Ok. Sí, bueno, desde luego, ellos estaban más en la cuestión del jazz, pero en el sentido amplio de la palabra.
Incluso por ahí es una ironía que la tercera parte de Ovidio se llama Rockland, porque era el manicomio donde estaba su mamá y también Carlos Y Sainz. él mismo, Ginsberg, Sí. estuvo en el manicomio también, lo encerraron. A la mamá le hicieron lobotomía y siempre tuvo como toda su gran pleito con el padre fue que nunca le perdonó que hubiera aceptado, que hubiera firmado por la lobotomía de su mamá. Pero él también lo encerraron un tiempo y ahí es donde conoció a este otro poeta a quien está, Carl Solomon, a quien está dedicado el poema. Exactamente, y está en New Jersey. Pero la ironía es que se llama Rockland, la tierra del rock. Incluso creo que en estos diarios de Jack Kerouac del 48 al 54, no recuerdo exactamente dónde dice que On the Road, un nombre alternativo fue rock and roll o algo así, que tenía que ver más. Pero bueno, dejémonos de desviaciones sexuales, digo textuales, y va, pues esto que era más o menos la obertura de eso que hicimos tiempo atrás, hace como 5 años, Aullar un Jazz. He visto heridas demolidas por la locura, pintando hambrientas mudas histéricas desnudas, de madrugada por la calle de la adicción, a las mejores mentes de mi generación. Al adicto visto con cabeza de ángel paria, con su pandilla de malolientes pagaldrabas, fumar la dinamo celeste sin propiedad, en la nocturna maquinaria de la ebriedad, y aullar un jazz, aullar un jazz. Aullar un jazz, aullar un jazz. De cuchitrini de celda en celda, en la pequeña jaula picnic de los 50, jugando etéreos con sus nervios de luz de león, se desnudaron sus cerebros de camaleón. En la tenebra sobrenatural de la lápida, en la azotea como quien levita en la pálida, automáticamente improvisando acá. He visto las mejores mentes de mi ciudad, aullar un jazz, aullar un jazz. 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 Bravísimo, qué maravilla. Aullando el jazz. Las mejores mentes de mi generación es una de las frases célebres de este Ovidio. Qué bárbaro, Jaime, ¿cómo le hiciste para cuadrarla? Es un gran reto. La emoción, la verdad, sí despierta una gran emoción, como dice Guadalupe. A veces lo difícil es hacer una traducción que esté a la altura realmente. Es, como bien dice, el gran lugar común,
la poesía más que nada es intraducible. Pero tiene esa parte de pantomima que es, o sea, para mí la pantomima es el lenguaje universal del teatro, como la música sinfónica, de la música. Sí, a veces digo de broma, pues me toman como letrista y les digo, sí, es eso que le estorba a la música. Pero no estorba el griego, pues, ¿no? Yo creo que, al final de cuentas, el sonido es gesto. Y yo, no sé, me fui más que nada con el gesto del poema y dije, va. Fantástico, realmente. Otro aplauso para esta. O sea, yo creo que todas las quejas y, digamos, la queja, ¿no? Sigue siendo vigente. Creo que el capitalismo sigue siendo una plaga. Creo que la sociedad sigue siendo brutalmente conservadora. Ahora me parece que ellos mismos también evolucionaron dentro de su manera de ver las cosas y que, por ejemplo, al final Ginsberg pues no pensaba que hubiera que meterse tantas drogas para ampliar la conciencia, sino que se dio cuenta, y yo coincido con él, de que hay que ampliar la conciencia, pero de una forma que sea permanente y no durante unos estados de high que nada más tengan que ver con sustancias químicas de las que uno después dependa, ¿no? Uh-huh. El desarreglo sistemático de los sentidos que un siglo antes Rimbaud planteaba, ¿no? Es curioso, yo nací en el 54, este poema fue publicado en el 55, he crecido con toda esta contemporaneidad poética, pero sí, cuando leía a Rimbaud por primera vez en mi vida, sabía que había un siglo atrás de contemporaneidad, que al final de cuentas hay un terreno de contemporaneidad que es la música y la poesía, la literatura, desde luego. Ese es para mí el territorio de contemporaneidad. Y al final de cuentas, sí, algunas veces lo puedes llamar capitalismo, incluso socialismo o capitalismo de Estado. Desde luego que desgraciadamente es vigente en lo negativo, pero también es vigente en lo positivo, por si va, digo, hablando maniqueamente, ¿no? Yo me quedo más que nada, no en una condena al capitalismo, porque creo que Ayn Rand sí hace un gran discurso del fundamento del capitalismo, hasta de reaccionaria ha sido, y también era judía. Uh-huh. Creo que más bien a ellos les toca el desastre del capitalismo, el Moloch famoso, que es la segunda parte precisamente de Aullido. Pero también lo tuvo el supuesto, pues no comunismo, socialismo, que no interpretó el paso hacia el comunismo, ¿no? Entonces ese Moloch para mí es tan común para la URSS como para Estados Unidos, incluso para Cuba. Antes de entrar aquí, estábamos platicando, ahora sí que fuera del aire. Perdón, no te odia más a los homosexuales o todo el que en Cuba. La Cuba de Castro. Sí, eso es cierto. No, pero quería yo hacer referencia a esto que mencionaban, que Ginsberg en algún momento supervisó o vio los textos de las canciones de The Clash, por ejemplo. ¿Quién dice hoy día, quién protesta de esta manera, quién hace denuncias de esta manera? Yo creo que hay mucha gente. Sí. Lo que pasa es que para mí la rebeldía no es un estado cronológico, es un estado biológico. El problema con mucha gente, por ejemplo, que se dedica al rock, es que después de que pasan sus famosos, o sea, sus 15 minutos de fama, dice, el rock ha muerto. No, tú estás muerto para el rock. Esa idea caciquil de que el rock vive mientras yo soy el que está ahora sí en mis 15 minutos de fama, sigue siendo un problema que yo creo que sobre todo para el público, no creo, de manera que aparte lo tiene claro, sino para Daniel Travesti, la pequeña Glu Glu y todo ese vedetismo que tiene que ver más con la vanidad que con el ego del cual bien ha sido un rescate de Ayn Rand. Tenemos confundido lo que es ego, vanidad, feliz vanidad y próspero daño nuevo. Bueno, ya, esto está muy sofisticado. Jaime, te veo como que quieres cantar. Pues eso salió, insisto, que a lo mejor también pues, sí era una deuda interna, una canción dedicada, una de las tantas creo que han sido dedicadas a Kerouac, pero esa es la mía.
incluso travestido un poco de Dylan. Se llama Querido Kerouac. Locura vieja mía, por hoy no me reclames, que ver no tienes nada en esta afán de aislarme, celosa soledad. Disculpa que el deseo me entregue a otros voces, rompiendo mis encierros. Agarra carretera y nunca vuelvas, Juan. Es éxtasis la vida, querido Kerouac. Como una pluma al viento, ya toma el tomahawk. Y así sobre la marcha, escríbeme un bebop. Lujuria bella amante de cuerpo clandestino, por cada calle siempre te quiero en el camino. Notable ebriedad, alcánzame ese trago, que el tren se vaya apenas. Estoy en ese barco, agarra carretera y nunca vuelvas, Jack. Es éxtasis la vida, querido Kerouac. Como una pluma al viento ya toma el tomahawk. Y así sobre la marcha escríbeme un bebop. Delirio tremebundo que arrojas en mi cama, criaturas del aborto de musas enfangadas, por estos cuchitriles beatificadas sean en nombre de los vagos, tus letras harapientas, agarra carretera y nunca vuelvas, Juan. Es éxtasis la vida, querido Kerouac. Como una pluma al viento, ya toma el tomahawk, y así sobre la marcha escríbeme un bebop. Carretera y nunca vuelvas, Jack. Es éxtasis la vida, querido Kerouac. Como una pluma al viento ya toma el tomahawk, y así sobre la marcha escríbeme un bebop. Creo que el fantasma de Kerouac anda por aquí. El fantasma de Kerouac anda por aquí, disfrutando el bebop. Maravilloso, maravilloso. ¿Cómo escriben ustedes? Me da curiosidad. ¿Cómo escribes esto? Ya me demitificaron a Kerouac con el rollo. ¿Qué horas? ¿Cómo escribes? ¿Cómo te inspiran? Antes de contestarte esta pregunta, quería contestar a la anterior que hiciste sobre si sigue siendo vigente y esto, ¿no? Porque faltó una parte. Ok. No solamente estoy de acuerdo con Jaime respecto a que el rock and roll no ha muerto ni nunca va a morir, sino que también en literatura la poesía siempre se ha tratado de incomodar. Los poetas son peligrosos, es material peligroso. ¿Por qué? Porque no solamente disrumpen en la sociedad y pueden hacer que la gente se convierta en rebelde, no sé, en disruptiva, sino que, por ejemplo, vamos a ver todas las épocas. Se estaba hablando de Rimbaud hace rato, Jaime, y de Verlaine, pero también si pensamos en lo que él decía respecto al bloque socialista, al que yo no defiendo en lo más mínimo, pero ahí también, ¿quién se fue a los gulags? Se fue Brodsky. Se fue Solzhenitsyn. Era gente que, ¿por qué? ¿Por qué mandaron a esa gente si hubiera sido loca y nada más inofensiva? Y en Cuba también los perseguían, a Reinaldo Arenas. ¿Por qué los perseguían? Porque eran peligrosos, porque con la forma en que utilizan el lenguaje, que bueno, para los judíos es realmente lo que crea al universo, y para los otros, los gentiles, es lo que le da forma a nuestros pensamientos.
estaban cambiando el mundo, la poesía cambia el mundo. Me acuerdo de Bolaño justamente en Los Detectives Salvajes, cuando habla de los poetas real visceralistas, es gente peligrosa de verdad. Entonces, obviamente esto nunca va a morir como el rock and roll, los poetas siempre han estado ahí y siempre van a seguir estando ahí, les guste o no le guste a los grandes sistemas. ¿Qué opina usted, poeta? De acuerdo, camarada. No, es que mi pregunta de cómo escribes, estar viendo aquí a Jaime sus letras perfectamente escritas como poemas. Es que tengo amigas que te hacen ese favor. Ah, sí. Ah, bueno, ya, entonces no digo nada. Pero me dio mucha curiosidad saber si escribes a mano, si escribes en la computadora. ¿Qué pasa con ese proceso creativo? Y volviendo a estos mitos que ya, insisto, me quitaron el gran mito de que aquí el rollo, pero ¿ustedes cómo escriben? Ya en lo muy personal, fuera de los beats. Bueno, no sé, ¿quieres decir? Sí. Yo escribo generalmente a mano, es así como me vienen las ideas, me parece mucho más fácil escribir a mano en primera instancia, ¿no? Tengo cuadernos donde voy anotando y ya que agarro el hilo, me cambio al Word, el procesador de palabras, y empiezo ahí a hacer capas y capas y capas. En ese sentido se parece un poco a lo que hacen los pintores, ¿no? O sea, es una primera capa, después es otra segunda lectura en la que corriges ciertas cosas, redondeas otras, acabas dándole más protagonismo a una idea que a las que están detrás y así va. Ahora, en otro sentido, respecto al contenido, pues trato de hacer como un primer borrador sin ningún tipo de censura, ni mía, que es la peor de todas. No pienso en qué van a pensar los lectores, ni qué va a decir mi abuelita, ni cómo lo va a ver la persona que está ahí de alguna manera reflejada, sino que va entero y después después de que tengo ese primer borrador, ya llamo al Torquemada que todos tenemos dentro de nosotros mismos y empiezo a decirle, bueno, corta las repeticiones, corta las cacofonías, vamos a pulirlo para que quede de la manera más transparente y sea más fluido, ¿no? Es una búsqueda como de naturalidad. La idea es que cuando el lector lo vea parezca que lo hice mientras estaba cocinándome unos huevos fritos, estaba escribiendo con toda la soltura del mundo. Y ese es el efecto buscado, pero en realidad pues no, detrás de eso hay mucho más trabajo, ¿no? Wow. ¿Y tú, Jaime? Bueno, ¿Cuándo viene la inspiración? Coinciden muchas cosas, así como hay trilobites, lo sé por ahí, incluso trilobitles, son una fusión del tri y los Beatles. Hay gente que hemos sido catalogados en unas corrientes no exactas, así como, bueno, no las voy a nombrar ahorita para que seguirlos siendo famosos, ¿no? Dilo. Yo conocí un infrarrealista que la verdad era más fresa que nada. Conocí a los rupestres, pero vemos unos más atrás, los homínidos. Yo disfruto, le decía a un amigo escritor muy conocido, bueno, José Joaquín Blanco, en un momento de farra excelsa, no pretendía hacer poesía, pero digo, yo más que disfrutar de escribir, disfruto dibujar palabras. Y entonces, si lo mío es primero el lápiz, igual con tachones y todo lo que quieras, ¿no? A veces uso la goma de borrar. El segundo proceso es ya la tinta, el gel. Ya no estamos en esos tiempos, la tinta china, ¿no? Pero, y si todo va bien, yo llegué nada más hasta la máquina de escribir. Ya, yo no me puedo concentrar en una pantalla, ni menos que no me obedezca una máquina. Entonces esa hoja... Esa máquina es para matar fascistas. Okay. Es cierto. Oye, pero entonces esa hoja con gel, escrita con gel, va a alguna amiga que generosamente lo pone en la computadora. No, la con gel no es la última palabra. El problema con una canción es que nunca termina de estar compuesta, porque la interpretación es la última instancia de la composición. Okay. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hago canciones, el teatro a mí me dio más conciencia sobre los tres niveles, el del dramaturgo, el del director y el del actor, el del intérprete.
¿no? Entonces yo a veces puedo con una fase, a veces puedo con dos, y cuando hago con tres, cuando puedo con tres, magnífico, es como un poema, si es escrito ya es algo, si es cantado ya la lleva, y si es bailado ya la hizo. Entonces en la escritura sucede un poco así, que lo peor es que he llegado a grabar algo ya que queda en un disco, ahora sí que forever, y ya me chingué porque para eso queda todavía el poder cantar en vivo, poder autodestruir de la composición. Pero fíjate, en el caso de tus libros ya se publicaron y ya no hay manera. ¿Eso crees? No, yo creo que sí hay manera. Ya, pura desmitificación esta noche. Cuando llegue el libro, te voy a decir, soy tan obsesiva que cuando llega el libro a mi casa, que siempre me pasa la maldición del escritor, es que llega el libro de imprenta a tu casa, lo abres y la página que abriste tiene una errata y la ves ahí. Yo agarro la pluma roja y empiezo a darle al libro ya impreso, ¿eh? Y luego, lo ideal es que lo mandas a la editorial cruzando los dedos para que haya una segunda edición y ahí puedan meter todas tus correcciones. No vas a cambiarle la historia, ni ponerle Jamien cuando había un horror ahí, ni un crimen, etcétera, pero sí vas a tratar siempre de perfeccionarlo. Okay. ¿Y ese sería tu música en vivo? Yo empecé descomponiendo realmente, porque yo interpretaba otras cosas de lo que oía. Por ejemplo, a Cuco Sánchez, cuando yo era un huerco, oía que decía, subía a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito de quererte en la cama de piedra, por ejemplo, ¿no? Yo siempre entendí, subía a las alas del crimen. Entonces el crimen para mí siempre fue un gran pajarraco. Lo que no entendí es por qué llegabas y le preguntabas al presidente que si era delito de quererte, ¿no? Pero el crimen y asociación directa, ¿no? Presidente. Claro, sí. Y bueno, hasta la fecha sigo creyendo que el problema de las cosas que transcurren, sobre todo en el tiempo y no tanto en el espacio, es que nunca estás conforme. Realmente, eso que decía hace rato Guadalupe, claro que eres un subversivo por naturaleza, empiezas subvirtiéndote a mí mismo. Creo que uno subvierte la sensibilidad, empezando por la de uno. Entonces, sí creo que el proceso de descomposición te lleva de composición a descomposición. Y mientras estás en ese factor que algunos antiguos llamaron dialéctica, creo que estás vivo. O sea, una rola es materia viva. Y claro, sí esperas que tenga, a final de cuentas, un fin. Por ejemplo, yo sí tengo canciones que creo que afortunadamente salieron de un tirón, pero después de 100 intentos sale una. Que dices, ya no la muevo. Pero en la interpretación siempre es distinta. Vuelvo a lo mismo. El dramaturgo, el director y el actor que llevas, a veces pecan de incoherencia y a veces son perfectamente coherentes. Y todo es felicidad. Sí existe la felicidad. Eso, bueno, muy bien. Y hablando de felicidad, ¿qué tal si abrimos al público preguntas a Guadalupe, a Jaime, Generación Beat? Los escuchamos. Aprovechemos. No veo que nadie levante la mano. ¿Cómo es posible? Ya, qué bueno. Yo sí voy a levantar la mano. Don Enrique, ¿me trae otro vino, por favor? ¿Le puedo preguntar? ¿Me puede traer otro? ¿Por qué tengo la sensación, no extraña, pero sí sentimental, de que los beats o la generación beat se la pelaba durísimo a los estudiantistas de México? Bueno, yo prefiero creer en los estudiantistas que los infrarrealistas, por ejemplo. Han sido los más aislados. Parece que no existieron. Y para mí, cuando se habla, yo no creo en la poesía ni urbana, creo en la fronteriza. Para mí la frontera me marcó. Pero para mí la frontera es donde confluyen las cosas, no donde se dividen. Pero yo creo que los primeros que sí hablaron de cuestiones fronterizas, y sobre todo en las ciudades, sí fueron ellos. Y bueno, su manifiesto es magnífico. Ha sido uno de los manifiestos más omitidos en la historia, no solo de la literatura, ¿no? Recuérdamelo. Que muera la Virgen de Guadalupe y que viva el mole de guajolote, caray.
Eso, los infrarrealistas no llegaron a eso. Ellos se volvieron famosos por cierto novelista que los ha hecho famosos. Pero te juro, yo conocí a uno que se puso el pseudópodo de un gran pueblo de Durango. Híjoles, qué tipo tan snob. ¿Quieres comentar algo al respecto? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a estar muy silenciosos allá atrás. Ya. Por favor. Jaime, de los libros que has leído de Jack Kerouac, aparte de, bueno, mencionabas uno de poesía de City Blues, pero México, bueno, México City Blues. ¿Qué otros libros te parecen interesantes y por qué? Pues ahora sí que chovinidos aparte, un gran libro es Tristeza. Tristeza, que habla de una yonki mexicana, Esperanza Villanueva. Ese libro es muy denso, ¿no? Yo creo que para mí es el que más aprecio de Jack Kerouac, no solo porque tenga que ver con México, especialmente con la colonia Roma, hablando de fronteras, sino porque no se le tiene en la literatura mexicana, es el mejor libro, yo creo, de la literatura mexicana. Es un gran libro de literatura mexicana, en verdad. Se ha hablado mucho de Kerouac y de Allen Ginsberg, pero ¿qué me dicen acerca de lo que hizo Burroughs precisamente en la colonia Roma? Matar a su esposo. Jugando a Guillermo Tell. ¿Qué pueden decir de eso? Hace rato en Bambalinas hablábamos que fue un acto misógino, ¿no? Pues claro que había varias versiones. No voy a decir nombres, pero había quien aseguraba que odiaba a las mujeres y que simplemente fue un pretexto para... Te digo, puede uno caer en la cuestión del típico homófobo, más bien del homosexual misógino, y no es el caso de que me digan homófobo, ¿no? O lo contrario, la misoginia es la miseroginia. Era, ¿cómo es? Misandría. No, creo que sí hemos dejado de lado a otros escritores muy importantes que siempre se dice que la Beat Generation estaba conformada por Kerouac, Ginsberg y Burroughs. Y bueno, también tiene cosas, o sea, tiene obras importantes y tiene la técnica, ¿no? De ir cortando las frases y haciendo como una especie, renovar la escritura automática de alguna manera. A mí, en lo personal, el libro que más me gusta de él es Naked Lunch, el almuerzo desnudo. Y por ahí dicen que fue Ginsberg el que se lo corrigió en Marruecos cuando lo fue a visitar, que le puso orden y que lo volvió mucho más legible de lo que era. Pero tiene muchos libros interesantes, Burroughs. Aparte de él, estaba Neal Cassidy, por supuesto, y estaba, si se me olvida alguno, por favor, díganme. El mismo Ferlinghetti, ¿no? Ferlinghetti, que también escribía poesía, y bueno, Diane Prima, ¿no? Que es una gran poeta también. ¿Qué más? ¿No? Burroughs en San Luis Potosí, en la calle San Luis Potosí, fue precisamente él. En Monterrey, Luego creo, acabó Monterrey. en la Roma, corazón de la Roma. Y acabó en Lecumberri. Y Bukowski también dicen que está de alguna Que forma está ahí coqueteando. muy vinculado, sí. Sí, allá. Guadalupe, sí, ¿ya? Guadalupe, ¿qué música te ha inspirado a escribir? Bueno, Y si el jazz está presente. Puedes ver, estoy acá atrás de la columna. sí, a mí la música me ha inspirado. No puedo escribir con música, salvo con cierto tipo de música que después me di cuenta o me dijeron que era música que no tenía melodía,
y que por eso no me interrumpía, ¿no? O sea, como uno utiliza el lenguaje y la melodía es muy parecida, hace funcionar el cerebro de la misma manera en que lo hace funcionar el lenguaje. Cuando usas música que no es melódica, son dos canales que no se cruzan y no hacen, digamos, no sé, o más bien todo lo contrario, ¿no? Pero después del invierno, hubo alguien que escribió un artículo acerca de la banda sonora de Después del invierno y está, por ejemplo, Nick Drake en primer lugar. Ese libro lo escribí escuchando mucho, no durante los momentos de sesión, pero sí lo escuché. Los Beatles tal vez también, no sé, hay canciones que están presentes y que están de alguna manera citadas ahí. Hay músicos un poco menos conocidos como Michelle Ndegonchelo, que es una cantante africana buenísima. El jazz sí, definitivamente, pero también sobre todo el soul. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Comentario acá? Sí. A mí me gustaría más que hablaran un poco acerca de todo lo que fue la Beat Generation aquí en México, ¿no? Bueno, yo tengo entendido que Yonki se escribe gran parte en México. Tristeza es de mis favoritos, que también. ¿Cómo creen ustedes que afectó el venir aquí, el venir a un país que en primera instancia para Burroughs era como paradisíaco, ¿no? Y después se le convirtió en una pesadilla, pero... Incluso para los mexicanos. Sí, ¿no? Pues tú... No. ¿Cómo creen ustedes que afectó de cierta manera el movimiento beat México? Porque pues incluso hay partes de On the Road donde habla Kerouac, ¿no? O sea, de cuando viene a México. Termina la Reforma. Ajá. Del ángel de la independencia. Incluso también, pues, Yonki habla sobre México. Queer trae ahí como también cosas muy, muy interesantes acerca de México. ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo tengo una visión subjetiva, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. No quiero decir personal, pero sí desde mi punto de vista, o ese tipo de cosas. Pero hay una cuestión, hay un gran trauma en este continente, el dividirlo en América y Subamérica, no Subamérica, ¿no? Los que nacimos en la frontera, por lo menos en el Río Bravo, yo no tengo ese trauma. O sea, para mí un gringo es también un negro, un judío, un chino, y es emocionante ser iguales en la diversidad, al final de cuentas. Y yo creo que la primera gran generación de gringos, así como el idiota de Monsiváis nos clasificó a mi generación, yo no creo en las generaciones, pero vamos a suponer que soy de esa generación, los primeros gringos nacidos en México, a lo mejor ellos fueron los primeros mexicanos nacidos en Norteamérica o en Estados Unidos. Siempre he creído que ese gran trauma, aunado a visiones totalmente autosegregacionistas como Latinoamérica, Bolívar y toda esa cuestión, para mí América es un continente. Y yo creo que, no sé si fue voluntario o involuntario, pero gente como Jack Kerouac, sobre todo él, sí tuvo una visión de un continente. Y no nada más por detestar su país, sino saber que éramos un continente. A lo mejor sus visiones eran erróneas, pero lo importante, y es sobre todo lo que da el rock, que para mí es un idioma en sí, es mi esperanto. No es que sea en inglés ni en italiano, es un idioma en sí. Ya quien lo subdivide el rock en español, ese es su problema, ¿no? Pero lo más aproximado que veo a esta ideal es sobre todo a Jack Kerouac, Allen Ginsberg, desde luego, ¿no? Burroughs era más bien, andaba en el automático, ¿no? Pero hasta Túnez fue a dar, ¿no? O por ahí. Pero es interesante porque este continente fue generado de todos los continentes, ¿no? Fue a Venezuela, me parece, y odió a Simón Bolívar o algo así, ¿no? Yo también. Estaba leyendo en una biografía, apenas... Estoy de acuerdo con Burroughs. Estaba leyendo en una biografía que dice que va a Sudamérica
y odia a Simón Bolívar, ¿no? Dice el loco de Bolívar porque a donde sea que va hay una estatua de él. Entonces él le llama en sus cartas que tiene con Ginsberg, le dice que es el loco Bolívar. Claro, Entonces, incluso y sigue. Little brother is watching you, ¿no? Bueno, Borges tiene dentro de sus muchas grandes frases es: yo no soy latinoamericano, soy argentino. Eso es mucho más claro, ¿no? Entonces, el problema es que sí sabemos por la cuestión del capitalismo que ahora llaman salvaje, ¿no? Pero que en su fundamento no estaba dividir a un continente. Es un trauma que ahora se está viendo, que es lo que está tratando de combatir Donald Trump, en ver que el resto del continente ya está adentro y quiere sacar el continente, pero ese es el triunfo del resto del continente. Yo grabé un disco en Nueva York hace mucho tiempo y, presunciones aparte, me sentía feliz de estar sitting on top of the world, ¿no? Pero además trabajando con músicos de todos lados de América. O sea, ahora sí que desde el río Yukon hasta más allá del Plata, del Río de la Plata. Y platicaba mucho con el que era el productor, un judío argentino, lo cual es una redundancia casi, ¿no? Que nos ponemos a platicar, oye, qué curioso que la izquierda y el rock muchas veces han creado más fascistas que la derecha, ¿no? Obviamente lo decíamos de manera muy ligera, ¿no? Pero yo creo que gente como Fidel Castro o desde luego Maduro son a los que les conviene tener un continente dividido. Y yo creo que al final de cuentas son tan cómplices. Yo la palabra complicidad la uso con mucho cuidado porque es para delincuentes. Ningún amigo mío es cómplice, por ejemplo, ¿no? Ningún amante mío es cómplice, aunque sí somos unos delincuentes. Pero son cómplices de Donald Trump. Fidel Castro es cómplice de Donald Trump. Hugo Chávez lo fue. En determinado momento la Hare Krishna también lo fue. A eso les interesa negociar con la pobreza. No les interesa erradicar la pobreza. Y la única manera de erradicar la pobreza no es la educación, es la política. ¿Y dónde está la política? Lo que dijo Guadalupe hace rato. A través de un arte como la literatura, la poesía, la música, cuando lo estás asumiendo como lo único que yo entendería como un compromiso. Es difícil comprometerse con uno mismo. ¿Cómo respondes esto que había preguntado? Sobre México, sí, bueno, creo que sí tuvo una influencia importante en ellos. Mira, aquí imagínate, la marihuana la vinieron a descubrir aquí y luego fueron ellos los que iniciaron a Bob Dylan en el consumo de la mota y fue Bob Dylan el que inició a los Beatles en el consumo de la mota. Imagínate hasta dónde puede dar. Y luego, bueno, pero drogas aparte, bueno, no, antes hay que mencionar el peyote. Eran narcomúsicos. Sí, era narcomúsica. Hay que mencionar el peyote porque también para ellos fue muy importante el descubrimiento del peyote, ¿no? Y no solamente como recreación, sino también por todo lo que les abrió la conciencia, y no solamente en el sentido de ver mandalas con forma de peyote, sino también la conciencia social, yo creo. Ginsberg fue al Caribe, fue a la parte maya, su literatura sí se fue influenciada por ese viaje, y Burroughs, pues ni hablar, yo creo que no habría salido libre si no hubiera sido por la mega mordida que pudieron dar a los jueces durante el proceso que le hicieron aquí después de la muerte de su esposa. Por jurado, por su abogado jurado. Muy bien. Fue en el sexenio de... Bueno. Así que Miguel Alemán, Luis Cortines. este gentil hombre. Luis Cortines. Luis Cortines, exactamente. Otro comentario. Si no, pues vamos a... ¿Sí, acá? Si no, pues vamos a chupar. Sí, nada más brevemente. Pensando en la relación del movimiento beat con Bob Dylan, no sé qué idea les vino a la mente cuando vieron a Bob cantando ante el Papa, hablando de...
¿A Dylan cantado ante el Papa? Sí. Hace unos años en la sala de audiencias en Roma, en Navidad o algo así. Sí, lo vi. Pensando en, bueno, no sé, la vigencia o la caducidad del discurso beat o cómo se interpretaría. Vaya, una idea así espontánea en función de eso que a mí me choqueó, ¿no? A mí también, porque fíjate, a algunas de las personas que yo respeto más que por su obra, sino por una cuestión teatral, mediática, es a Bob Dylan, que ha sabido generar un personaje y la persona no la conoces prácticamente, aunque se asoma. Yo creo que ahí se asomó la persona. Ahí rompió el equilibrio entre persona y personaje. Digo, ahora coloquialmente se dice igual a un personaje que una persona, pero para mí un personaje tiene que ver obviamente con lo público y una persona con lo público, desde luego, ¿no? Entonces yo quiero creer que a Dylan se le salió la hostia que llevaba adentro, tío. Sí, yo creo que Dylan, pues es Dylan y ya, puede hacer lo que se le pegue la gana. A mí no es de mis favoritos, ¿eh? Ahorita salió a propósito de la plática y eso, pero realmente nunca se olvida. Desde luego hay cosas de su obra que... Leonard Cohen para mí es mi preferido, ¿no? Bueno, y creo que nuestro preferido en este momento es Jaime López. Entonces, ¿qué tal si cerramos con una cancioncita que no venías preparado? Bueno, si fuera mía sería una cancioncita, pero como es una versión a un poema de John Donne, es una cancionzota. Ok. Por John Donne, desde luego, ¿no? Bueno, se llama La Carnada. Vamos. Y bueno, es del siglo XVII, pues, ¿no? Qué bueno que no han pasado los siglos en este sentido. Conmigo ven a ser mi amante y gozaremos nuevos lances, dorada arena de arroyuelos, sedal de seda, plateado anzuelo. No por el sol surge el antojo, si hierve el agua es por tus ojos. En su quietud el pez prendado implorará ser engañado, porque al bañarte en aguas vivas, enamorado en su guarida, feliz por hoy de no ser él, a ti vendrá a pescarte el pez o bacalao. Si te disgusta la faz del sol o de la luna, si me permites que te vea de sobra luz, mientras te tenga que queden otros por suplicio en cañas de pescar, tuidos y tiesos como pobres peces ahorcados en sus propias redes, que rudas manos desentierren del ribereño musgo peces y arte las moscas hipnoticen viscosos ojos infelices de engaño tal. No necesitas, pues la carnada eres tú misma. Si aún no pica, ahí ese pez más perspicaz que yo ha de ser. Conmigo ven a ser mi amante y gozaremos nuevos trances. Dorada arena de arroyuelos, sedal de seda, plateado anzuelo.
Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Jaime López, Guadalupe Nettel, Jaime López, a nombre del Lunario del Auditorio Nacional. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos en la próxima tercera de foros. Ya saben, esto se ha convertido en una muy buena tradición de unir literatura, música, literatura. Pues muy buenas noches y vámonos a la foto.